Sí somos. Hola, bienvenidas todas, todos y todes a un episodio más de Sí Somos. ¿Cómo están, queridas colegas? Ana, gracias. Eso. Ay, colegas, qué grandes. Ya somos niñas grandes. Oigan, fíjense que hoy tenemos un programa súper interesante. Tuvimos aquí una conversación bastante enriquecedora acerca de si lo abordábamos o no por el público al que vamos dirigidas, pero consideramos al final que es un tema que atañe a todas las mujeres porque en algún momento de la vida nos va a suceder y tiene que ver con la menopausia. Entonces, en ese sentido, la verdad es que me gustaría abrir la conversación diciendo que es un tema de salud pública que afectará eventualmente a la mitad de la población, pero que además tiene implicaciones en el bienestar de las mujeres y en su salud también mental. En ese sentido, estamos hablando de que, como sucede en todos los ámbitos, por ejemplo, de la medicina, se ha utilizado el cuerpo de los hombres como modelo para estudiar la mayoría de las enfermedades. ¿Eso qué implica? Que estadísticamente las mujeres tendemos a ser menos diagnosticadas en enfermedades que genuinamente tienen que ver solo con el sexo femenino, como endometriosis, pero también en otras enfermedades como la esquizofrenia. Y eso se debe a que hay un sesgo de género en el abordaje médico y de que no ha habido suficiente información y estudio del cuerpo de las mujeres por machismo. Querida Julia. Sí, cuéntanos. Además de eso puedo aportar que no solamente la ciencia es patriarcal y no le ha puesto pues la mente necesaria para abordar este proceso fisiológico, sino que también alrededor hay un montón de mitos que nos hace desde el imaginario social percibir que es algo completamente negativo. Entonces desde que somos niñas incluso, vamos a construir una idea de que queremos alargar lo más posible, porque cuando llegue la menopausia significa que también llega la vejez. Y tal vez que nuestra actividad sexual o todos nuestros planes van a ir disminuyendo cuando no es así. Entonces propongo que en este programa también desmitifiquemos, ¿no? Y en primera quiero decir, no es una enfermedad, no es algo que se necesite curar. Es un proceso biológico natural que vamos a vivir todas las mujeres y personas con vulva, y que además existen, tratamientos para poder llevarla de la mejor manera, incluso hasta que sea disfrutable. Hay una frase, perdón, nada más, que dice mi jefa adorada y querida, Nadine Gassman, que cuando hablas del envejecimiento, ella dice, bueno, ¿qué les preocupa a las juventudes? Porque ahora, la verdad es que hay una idealización, no ahora, desde siempre, acerca de lo joven. Y ella dice, desde que naces, estás envejeciendo. Sí, claro. Y me parece que eso es bomba para tenerlo presente durante todo el capítulo. Bueno, yo nada más comentar, antes de pasar como a esas definiciones, que hay, por ejemplo, hay una definición que es la perimenopausia, que yo no la conozco muy bien, que me gustaría más bien que tú la explicaras, porque me la explicaste más o menos, pero más o menos, todavía no la entendí yo. Pero lo que voy con esto, sobre el tema de la menopausia, es que las mujeres, y no sé si personas con capacidad de gestar o personas con vulva, porque es que exactamente no siempre se define de la misma forma, porque había, claro. También hay personas que... Personas trans y personas no binarias. Vamos a dejarlo así, porque también hay personas que no tienen la menopausia, o sea, que no les llega en algún momento la menopausia porque no tienen capacidad de gestar. Bueno, X. El punto aquí es que las palabras importan, las definiciones importan. 100%. Primero, por lo mismo decir de menopausia y perimenopausia, que yo no conocía el término. Pero bueno, hablando específicamente de la menopausia, creo que es importante no nada más que nuestro público de mujeres adultas que tampoco sé cómo definir, ya les llegó la menopausia, ya tienen menopausia, pasaron por la etapa de la menopausia, creo que también es importante nombrar ese tipo de cosas. Claro. Pero sí decir, las mujeres adultas que vivieron como este periodo, esta etapa justo de decir, de aquí para arriba, no dejan de ser mujeres, no dejan de vivir, no deben de dejar inclusive de tener relaciones sexuales. Y las mujeres jóvenes no tenemos que tener miedo a que llegue esa etapa de nuestras vidas para decir, bueno, es que ya no somos lo suficientemente, no sé, queridas, lo suficientemente mujeres, válidas. Y creo que por eso nuestro público no es nada más un mensaje justo hacia las mujeres adultas, sino también hacia las jóvenes. Muy bien. Y creo, a mí, en este sentido, me parece importante retomar este dato que, si bien estamos hablando hoy de menopausia y perimenopausia,
también es importante partir desde la educación sobre la gestión menstrual. Para empezar, que no hay cifras oficiales ni de la menstruación, tampoco de la menopausia. Entonces, ese es otro llamado al INEGI para que se pongan las pilas para eso, porque si no tenemos idea de con qué estamos lidiando, no se puede hacer política pública, no se puede hacer nada, ¿no? Pero dos, retomando los datos que sí existen, que siempre menciono y siempre aplaudo a la primera encuesta de gestión menstrual, es importantísimo como cuando se habla de gestión menstrual y educación alrededor de eso, siempre se les da solo a las niñas, solo a las mujeres, o sea, a las niñas que están a punto de vivir esa etapa, empezar esa etapa de su vida, y no a los niños. Y entonces en esa encuesta se habla de la importancia de que todas las personas estemos involucradas en el conocimiento para también tener esa responsabilidad, ¿no? Sí. Desde planificación familiar, en el ejercicio de la sexualidad. Y ahora también es importante, aunque ninguna de nosotras estamos en esa etapa, es importante que desde jóvenes también empecemos a familiarizarnos con esta etapa, porque la vamos a vivir, porque conocemos a mujeres que la van a vivir y probablemente mamás, tías, amigas en estas amistades intergeneracionales. Y también tenemos que estar preparadas para poder construir una red de apoyo para las personas que ya lo están atravesando y que no la están pasando bien por los cambios físicos que implica, que ahorita ustedes van a platicar sobre eso, pero también por el estigma que ya mencionaron, ¿no? Que es un pesar muy grande para estas personas. Claro, y en ese sentido es súper importante lo que comentas de armar red. Y lo hemos dicho, en cualquier etapa de la vida la red te ayuda a llevar como los momentos tanto felices como más adversos. Y en ese sentido yo estuve leyendo y de verdad que si te metes a buscar encuentras mucha información, pero es compleja. Hay como nomenclaturas muy específicas acerca del proceso biológico, pero no tanto del proceso psicológico y social. Exacto. Y creo que esa es la parte que más nos interesa, porque en efecto, parte de lo que yo leía y estuve un poco indagando, tiene que ver con que se vive en mucha soledad, va súper, alrededor tiene como muchos estereotipos machistas, que ahora voy a decir porque también se tienen que desmitificar, y en efecto tienen que ver con que las mujeres estamos asociadas directamente con la reproducción. ¿Qué pasa? Que la menopausia es el cese de la menstruación y por ende es la parte final de tu etapa reproductiva. Se acaba tu propósito en la vida. Es que disminuyen también tus hormonas, tu cantidad de hormonas. Y esa cantidad de hormonas que disminuye, aumentan unas y bajan otras. Exacto. Entonces, obviamente, y ustedes lo saben, síndrome premenstrual. Exacto. ¿No? De por sí te sientes mal, inflamada, con dolor, a veces te da un poco de dolor de cabeza. Entonces, imagínense que esa alteración que ya sentimos con el síndrome premenstrual es prolongada, pero además se dispara en ausencia y en presencia, porque hay una que se quita y una que se sube. No recuerdo ahora el nombre de las hormonas. Entonces, vaya, en dos sentidos me parece que es importante. Es el apoyo que damos a otras mujeres que ya hayan iniciado esta etapa, pero también cómo asumimos que la vida no se termina con la etapa reproductiva. Va a haber muchos cambios. Leía cosas que son tremendas, como que puede haber dolores de cabeza, algo que le llaman como niebla mental, pero tiene que ver con el exceso de estas hormonas, mucho sueño, insomnio y los mentados bochornos que creo que todas aquí han escuchado. Exacto. Entonces imagínense, cambio climático y menopausia, ahí les encargo. Pero en ese sentido hay otro abordaje que es de salud que me parece también muy importante y que tiene que ver con que si ustedes mujeres tienen entre 45 y 55 años, están rondando esa peri y probablemente ya llegaron a la menopausia, es súper importante que acudan con su ginecólogo o ginecóloga para ver si son candidatas a terapia de reemplazo hormonal, porque una de las consecuencias bárbaras de esto es la osteoporosis, que no es menor. Entonces hay que prevenirla. Julia. Yo quisiera hacer mi aporte, en primer lugar, desde una cuestión cultural y en segundo lugar, desde una cuestión de clase, ¿no? El primer lugar, en una cuestión cultural, me puse a pensar que en los procesos fisiológicos de las mujeres o incluso en los procesos de la vida de las mujeres se van haciendo distintos rituales alrededor de ellos, ¿no? O sea, obviamente cuando nacemos, cuando cumplimos años, cuando cumplimos 15 años, en nuestro país y en nuestra región se celebra mucho la feminidad de ser mujer. Después, cuando nos embarazamos, el baby shower, la boda, pero para el aborto
y para la menopausia no hay un ritual cultural. O sea, gran no, idea. no hay. No, gran Entonces idea. me parece que Hay una que inaugurarlo. forma, Bienvenida. una forma Invítenme. de empezar a darle la vuelta patriarcal a lo que se ha concebido como menopausia sería también hacer un tipo de ritual. No sé, lo pongo Me ahí por encanta. si alguien... Y no tiene que ser necesariamente algo feo, o sea, Es algo que por como eso, esa- es Que como- se celebra es la otro vida, ciclo. ¿no? O sea, en esta idea de estos episodios que mencionas es hitos Sí. de la vida. Pues también son hitos de la vida, son Claro. decisiones, son etapas que te pasan. O y sea, que es con tus se amigas. tienen que ¿no? socializar. O con tu familia, que se sepa además, porque muchas mujeres no están diciendo ni Sí, hablando que 100%. están en la menopausia, por temor, por vergüenza, por prejuicios, pero yo creo que es algo que si la mujer lo desea, se tiene que saber Sí. para que la gente alrededor pueda tomar confianza. Y por otro lado, pues la cuestión de clase, no todas las mujeres viven la menopausia de la misma forma ni con las mismas condiciones. Exactamente. Hablo de que no viven la menopausia de la misma forma porque todas van a tener síntomas distintos. Incluso hay un pequeño porcentaje de mujeres que no experimentan ningún síntoma. La mayoría sí lo va a hacer, pero van a ser muy distintos. Y en cuestión a las condiciones materiales que van a tener para transitar este periodo de su vida, pues tenemos que decir que las mujeres ricas con mucho acceso a información, a talleres, a todo, pues la van a vivir tal vez de una mejor manera. Entonces, Y incluso hasta un trato médico diferenciado, Claro. ¿no? Claro. bueno, a ver, las mujeres en comunidades rurales, las mujeres de pueblos indígenas también tendrán sus cuidados colectivos, ¿no? Sí. Pero es necesario que el Estado se encargue de garantizarle a todas las mujeres que ese periodo de su vida pues sea Sí. con bienestar. Pues yo quisiera hablar un poco justo de la construcción cultural que hay en torno a nuestro ciclo de vida, nuestro ciclo de salud sexual y reproductiva. Entender que la menopausia es parte de ese ciclo es fundamental y que aparte nos llega, no podría decir con certeza que a todas las mujeres, sobre todo no lo puedo decir con certeza porque hay mujeres que a temprana edad tienen justo alguna... por ejemplo, cáncer cervicouterino, Claro. o sea, que les llega esta etapa, Les quitan la matriz. Les y quitan una la vez que tú matriz. no tienes matriz, ya. ya no menstruas y por lo tanto... Y te pasa pues, todo eso, Exactamente, y te pasa todo eso. Y hay mujeres a las que Ujú. les sucede a los 20 años, justo. Creo que parte también de que suceda este cáncer cervicouterino, inclusive virus de papiloma humano, que ya después puede convertirse en algo mucho cáncer. más grave, exactamente, viene justo de dos cosas. Primero, de parte de la construcción cultural en torno a nuestra salud sexual y reproductiva. Y ginecológica. Y ginecológica, Exacto. y también de la falta de atención de parte del Estado para garantizar que pues nuestros derechos sean pues, sean llevados a cabo, ¿no? Exacto. Y aparte tenemos que cuando el Estado, el Estado, vamos a decir, médicos, médicas, justo a las mujeres no se nos estudia. O sea, eso me parece bien importantísimo. O sea, si de por sí en general las enfermedades, los hombres son los que son los, ¿cómo se dice? Como modelo Es el de modelo estudio. anatómico. Exactamente. Ay, Pero ahora me parece más grave aún que a las mujeres que tenemos enfermedades propias de mujeres o de personas con capacidad de gestar, como queramos nombrar a las compañeras, pues no, estas enfermedades de todas maneras sean como muy mitificadas. Es decir, virus de papiloma humano que te puede llevar a tener cáncer y que por lo tanto te lleva a que te tengan que quitar la matriz, que por lo tanto tienes menopausia. Es decir, es un todo, no es únicamente una cuestión de edad y que muchas mujeres no lo saben, ¿no? Claro. Entonces eso me parece Y súper que delicado. y siempre, les voy a contar así pedacito de anécdota personal. Hace 3 años yo fui diagnosticada precisamente con cáncer cervicouterino y en la primera revisión médica que tuve con mi ginecólogo oncólogo, excelentes saludos a doctor Millán, lo primero que le dije fue, quítame la matriz, o sea, yo no quiero saber nada de estos problemas, ya quita. Me dijo, pero ya tienes hijos, y yo, no. Pero vas a querer, y yo, no, ahorita no quiero, o sea, pero no me importa, yo no estoy pensando en hijos, estoy pensando en que no me quiero morir. claro. Y digo, su atención 100% humanista, es un excelente médico, pero en retrospectiva sí pienso que para él fue una prioridad que yo mantuviera mi capacidad de Claro. gestar. Claro. Pese a que, a ver, y yo lo dije sin tener conocimientos médicos. Quizá médicamente, como me lo explicó después, no era necesario que lo hicieran. Pero
con el diagnóstico en la mano y con el miedo que implica escuchar la palabra cáncer, lo primero que dije, quítame la matriz, no me importa, no estoy pensando en hijos, o sea, es lo último Voy a en mi hacer un mente. paréntesis. Y que en esta, ya metiendo la perspectiva de clase, bueno, la conciencia de clase, a una mujer... La esterilización forzada. A una mujer Exactamente. sin recursos le hubieran dicho, hay que quitarte la matriz. ¿Por Ajá, qué? claro. Porque llevar todo el tratamiento no... Exactamente. O sea, le Y quita costo, entonces, exacto. después de eso, a mí me explicó, tuvo la bondad y una entereza para explicarme cosas de la manera más humana, y entonces ya tomé una decisión informada y dije, ok, no me quites la matriz, no es necesario. Pero justo, tuve la posibilidad de estar informada, de recibir todos esos datos y de yo tomar una decisión. Pero fuera de, o sea, es importante, ¿sabes? Hablar que siempre se sigue preservando esta capacidad reproductiva de las mujeres por sobre todo lo demás. Sí, claro, porque es parte de tu periodo, de vida y también parte de salud, porque como lo decíamos hace rato, se necesita más investigación para que las mujeres no pierdan bienestar, porque por supuesto que esto trae una afectación hormonal y altera de alguna manera todo tu organismo. Sí te afecta, entonces estuvo increíble. Yo quisiera que para ir cerrando el programa pudiéramos hablarle a las jóvenes que tienen a su mamá o alguna familiar cercana en este periodo. Y yo le pedí a mi mamá que me escribiera algo rapidísimo para decirle justamente a las jóvenes, pues mi mamá como una mujer que ya vivió a menopausia. Entonces se los leo rapidísimo. Recuerdo que cuando mis crías gemelas, o sea, yo y mi hermano gemelo, estaban en plena adolescencia y yo en plena menopausia. En la casa había un carnaval de hormonas, de las que yo me deshacía y de las que Juli y Casiel producían al 100. No era fácil la convivencia, pues al igual que mis hijas, yo también atravesaba por cambios fisiológicos y emocionales que poca gente entiende y que más bien las mujeres enfrentamos con ofensas y burlas despiadadas. Se agudizan las emociones, lloramos, reímos, nos entristecemos, nos enojamos de situaciones que antes no percibíamos con tanta intensidad. Me daban ganas de portar un letrero que dijera, estoy menopáusica, por favor entiéndeme. Ay, pobre, ¿no? Es tiempo del aprecio familiar y social para los momentos que dejamos de menstruar y enfrentamos cambios en nuestros cuerpos y motivos de vida. Deseo de corazón que particularmente las jóvenes puedan entender a sus mamás en menopausia, pues con la complicidad de género podrían transformar este proceso pasajero de vida y acompañar y hasta disfrutar, ¿por qué no?, de la intensidad de las emociones junto a quien las trajo a este mundo. Wow, Y yo wow. sí te quiero mucho, mami. Qué cosa tan Qué bonita. lindo, ¿no? O sea, de que haya una complicidad de género y entonces Sí, claro. se pueda disfrutar. ¿Qué le dirían a las jóvenes? Que no tengan miedo, que esta parte es parte de tu etapa de salud sexual y reproductiva y que simplemente nos informemos más porque pues las mujeres adultas y las mujeres jóvenes tenemos que generar esa complicidad de género. Y en este sentido yo me gustaría hacer una invitación, porque se nos fue un poco hablar de esto, de nuestra inserción en la sociedad en espacios muy específicos como el trabajo, considerando que 50% de las mujeres viven en la informalidad. La informalidad no quiere decir como todas las personas, esas personas rancias de un programa que callaron a un gran fiscalista del país, Así que dijeron que no pagan impuestos. No, o sea, que viven en la informalidad es que no tienen seguridad social. Que no tengan seguridad social es que no tienen accesos de salud gratuitos. 66% de las mujeres. Más de 50% viven en la o sea, trabajamos en la informalidad y no tienen acceso a servicios de salud gratuitos. También, para quienes tengan trabajo formal o informal, hablar de las condiciones en las que el centro de trabajo tiene que facilitar esta experiencia a las mujeres. Si ya estamos hablando y exigiendo salas de lactancia, salas de maternidad, guarderías y demás, también se tiene que empezar en esta etapa de la vida. Sí. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Política pública a disposición de esta etapa. Y me parece que otro mensaje clave tiene que ver con que aquellas mujeres que se están acercando a este periodo de vida a partir de los 45 o que incluso antes comienzan a tener síntomas porque se han detectado desde los 35, 30, una, no están solas y dos, es momento de pensar, de hacer red, pero también de entender que hay una madurez intelectual, que hay una madurez económica, es decir, ya traes como un montón de herramientas y que la vida no se acaba, que habrá cambios físicos y psicológicos, pero como todo,
lo que no te mata te hace más fuerte, y la verdad es que creo que es la plenitud, y eso lo pueden ver en una cuenta que se llama La Revolución de las Viejas. Ay, qué bonito. Hasta luego, compañeras. Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona. No es ninguna enfermedad, es algo muy natural. Unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. La menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar. Ternura, cada cana se escuchan los recuerdos que aún perduran, y aunque el cuerpo no es el mismo, va ganando en lucidez. He aprendido a reírme de la cabeza a los pies. La menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar.